Bien, continuando con el tema del motor de arranque, pues estamos hablando acerca de los mecanismos de embrague, ¿verdad? O sea, la forma en la cual pues se acopla el piñón, que es una pieza del motor de arranque, con el volante del motor, como lo vemos acá, ¿verdad? En este caso, el último tema que tomamos fue lo que es el DIER, ¿verdad? El sistema DIER. Pues ahorita nos toca abordar acerca del embrague de dientes. El embrague de dientes se parece y funciona como el embrague por medio de piñón libre, del que se diferencia en que lleva una serie de dientes en lugar de rodillos entre el manguito y la caja. Estos dientes se aplican contra la caja y el manguito por la fuerza de un muelle. El conjunto guía solidario con el eje del inducido por medio de estrías y lleva un collarín que hace de tope en el extremo del manguito. Este mecanismo funciona del modo siguiente. La palanca de acoplamiento, que normalmente nosotros le llamamos horquilla, ¿verdad?, actúa sobre el collarín y desplaza el conjunto hacia adelante a lo largo de las estrías hasta que el piñón engrana con la corona. Si los dientes tropiezan por no estar bien alineados, el movimiento continuado de la caja con el manguito de estrías en espiral hace que el piñón gire hasta que los dientes puedan engranar con los de la corona. Si los dientes no pueden engranar antes de que se embrague la fuerza, el movimiento de la palanca de acoplamiento se detiene y el conductor tiene que repetir el intento desde el principio, o sea, intentar encender el vehículo nuevamente. De esta forma se evita que se cierre el interruptor que da corriente al motor de arranque sin estar el piñón engranado con la corona, lo que podría averiar los dientes. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos la imagen de lo que es este embrague de dientes, que es el más común, ¿verdad? Tenemos en el con el número 1 lo que es el piñón, con el número 10 el collarín, y con el número 3 los dientes, ¿verdad? Entonces, normalmente este es un sistema de embrague de dientes que normalmente es el más utilizado, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, vaya combinado, como lo vemos acá, ¿verdad? Pero normalmente, pues, este tipo de mecanismos es el más utilizado, por lo menos en los vehículos pequeños, ¿verdad? Entonces, con el piñón engranado y el interruptor cerrado, la fuerza de giro se transmite al piñón por intermedio de los dientes del embrague. Estos dientes se inclinan un poco y quedan aprisionados entre el manguito y la caja. Al arrancar el motor, la corona hace girar el piñón a mayor velocidad que el motor de arranque, con lo que los dientes de embrague se inclinan ahora hacia el lado contrario, dejando el manguito con el piñón que gire libremente respecto de la caja solidaria con el eje del inducido. El piñón no debe girar con el volante demasiado tiempo, por lo que conviene soltar el botón de arranque tan pronto el motor se pone en marcha. Si nosotros, a la hora de que el motor gasolina, el motor de arranque sigue girando, este puede sufrir daños graves, ¿verdad?, incluyendo una reparación ya que aporta pues bastante dinero para poder ser reparado, ¿verdad? Entonces aquí terminamos lo que es ya el tema de los mecanismos que utiliza el motor de arranque para poder hacer que este mecanismo funcione, ¿verdad? Vamos a entrar a un tema distinto, ¿verdad? Se llama el circuito de arranque completo. Circuito de arranque típico. Consiste en un cable de muy poca resistencia que une el acumulador con el motor de arranque a través de un interruptor. El retorno de este circuito se hace por el bastidor del vehículo.
La gran intensidad de corriente que consume el motor de arranque obliga a emplear cables muy gruesos. Las conexiones tienen que estar perfectamente limpias y bien apretadas para que no se produzcan en ellas caídas de tensión. El cierre del interruptor completo, veamos esta imagen, ¿verdad? Aquí lo tenemos diagramado. Acá vemos nosotros, por ejemplo, lo que es el acumulador o batería, ¿verdad? Vemos este interruptor con el número 2 y acá pues ya tenemos lo que es el motor de arranque. Recordemos que en el caso del motor de arranque hacia la batería tenemos el cable normalmente de color rojo, ¿verdad? Ese cable pues es un cable el más grueso de todo el sistema eléctrico que tiene el automóvil, es el encargado de que a la hora de que el motor de arranque pues empiece a girar, suministrarle esa corriente grande que tiene que consumir aproximadamente unos 400 amperios de consumo al momento de que el motor de arranque funciona, ¿verdad? Entonces este sería el circuito de arranque completo como es nuestro título, ¿verdad? Entonces también vemos pues de que aparte de este mecanismo que ya vemos internamente, pues el circuito de arranque ya completo del automóvil pues está hecho simple, pero está hecho muy efectivo. Me refiero a lo simple porque pues no lleva más conexiones que este cable grueso, como habíamos dicho, que es el más grueso del sistema eléctrico, que va de la batería al motor de arranque, y un cable pequeño que va a un borne del motor de arranque, ¿verdad? Que es el que hace activar la válvula solenoide. Circuito de carga repartida. Ya se ha dicho que los motores diésel y otros motores pesados necesitan motores de arranque de gran potencia. También se ha dicho que hoy por hoy no se fabrican sistemas de luces que funcionen de 24 voltios. Veamos ahora los dos métodos que se suelen emplear para disponer de mayor potencia en el arranque y del voltaje normalizado de 12 voltios para los accesorios. El primer método consiste en repartir la carga de un circuito en 24 voltios en la forma que ilustra esta imagen que ustedes ven. En este circuito se denomina de carga repartida porque las luces y los accesorios se conectan a los medios circuitos de 12 voltios, repartiendo la carga del modo más uniforme posible. El circuito de luces de la derecha toma la corriente de la batería A. ¿Cuál es la batería A? La que tenemos nosotros acá. Esta es la batería A. Mientras que el de la izquierda la toma de la batería B. La batería y las luces de cada circuito se retornan a una masa común. El bloque, el motor y el bastidor del vehículo suelen ser la masa común, formando así parte del circuito. Al cerrar el interruptor de arranque se cierra un circuito en el que las baterías quedan conectadas en serie, disponiéndose de 24 voltios para el motor de arranque. Todo el circuito del motor de arranque está aislado de masa. A pesar de estar conectadas las baterías en serie, los circuitos de luces conectadas en cada una de ellas solo recibe 12 voltios de tensión por estar retornados a masa. Al cerrar uno de los interruptores de luces, consume corriente de la batería a que esté conectado, aunque esté cerrado en ese momento el interruptor de arranque. Los interruptores de luces se han representado en el esquema en la posición de cerrado para ilustrar mejor la explicación. Entonces vemos este esquema, ¿verdad? En el cual aparecen dos baterías, la batería A y la batería B. Entonces se refiere a que cada una de las baterías pues va a suministrar, por ejemplo, en el caso de la batería A, en el circuito de las luces de la derecha toma la corriente, ¿verdad? Circuito de luces de la derecha va a tomar esa corriente, la corriente A. Mientras que la izquierda la toman los de la batería B, que se encuentran acá, ellos van a tomar esa corriente. Las baterías y las luces de cada circuito se retornan a masa común. El bloque, el motor y el bastidor del vehículo suelen dar una masa común formando parte del circuito. Al cerrar el interruptor este que aparece con el número 2, ¿verdad? El switch de llave, en otras palabras, se cierra un circuito en el que las dos baterías quedan conectadas en serie.
Entonces las dos baterías, tanto la A y la B, van a hacer que el motor de arranque pues llegue a funcionar, y de esa manera pues normalmente vamos a tener una disposición de 24 voltios por solo para el motor de arranque, solo en el momento que se le dé start. En el momento de que se deje darle start, el circuito será de 12 voltios para el sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces en este caso a eso se refiere este circuito de carga repartida. Vamos a entrar a otra forma de circuito, se llama circuito en serie paralelo, ¿verdad? Este circuito en serie paralelo es otro método para disponer de 24 voltios. Consiste en emplear dos baterías de 12 voltios con un conmutador serie paralelo, perdón. En la unidad 1 se explicó ya que los circuitos en serie y paralelo, ya sabemos que dos baterías de 12 voltios conectadas en serie permiten obtener un voltaje doble con la misma intensidad de corriente. Esto es lo que se consigue con el circuito de arranque serie paralelo. Al cerrar el interruptor de arranque, se activa el conmutador serie paralelo, que pone en serie las dos baterías, como puede verse en esta imagen. Este circuito de arranque con las baterías en serie proporciona los 24 voltios que necesita el motor. Entonces acá vemos lo que es con el número 1 el motor de arranque o start. Con el número 2 vemos lo que es el electroimán o contactor o la válvula solenoide. Con la A vemos lo que es la batería de 12 voltios, también vemos una batería de el inciso B de 12 voltios, ¿verdad? Aquí la idea es ponerlo en serie y que a la hora de darle start, pues el motor de arranque tenga esos 24 voltios que necesita para que tenga un motor de arranque potente, para que genere esa fuerza que necesita el sistema eléctrico al funcionar. Entonces, vamos a ir a otro tema. Arrancadores de piñón libre y movimiento rotatorio de engranaje. El piñón va montado en una rosca de paso largo del árbol del inducido. Cuando se acciona el arrancador, obtiene inmediatamente toda la tensión y gira enseguida subiendo la velocidad, con lo cual el piñón, en virtud de su inercia y del efecto del tornillo de rosca de paso largo, avanza y engrana en la rueda dentada del volante. Entre el vástago del piñón y el árbol del inducido hay un resorte amortiguador enrollado de tal manera que se comprime cuando se realiza el engranaje. Debido a esto, el flujo de fuerza entre el piñón y la corona dentada no se establece bruscamente y se reduce algo la solicitación mecánica mientras se realiza el engrane. Cuando después del proceso de arranque del motor, la corona dentada gira más deprisa que el piñón, se desplaza hacia atrás por la rosca de paso largo de su vástago y se desgrana de la corriente dentada del volante. Los arrancadores de movimiento rotatorio de engrane libre aprovecha el impulso inducido que ya está muy acelerado antes de retirarse del engrane. A causa de esto, con poca potencia, tiene un par de arranque grande. Entonces vemos acá estas partes de este arrancador de piñón libre y de movimiento rotatorio. Vemos, por ejemplo, lo que es primeramente el piñón, ¿verdad? Que es el encargado de conectar juntamente con el volante del motor. El resorte helicoidal, su inducido, y son las partes estas las que entran en movimiento a la hora de quedarse engranado con el volante de inercia. También tenemos los arrancadores de piñón corredizo de una etapa.
El árbol inducido está dotado de ranuras longitudinales. El piñón va guiado en estas ranuras y se desplaza axialmente. El establecimiento del engrane del piñón en la corona dentada se efectúa por lo general mecánicamente a través de un cable o de una palanca. Cuando se acciona el cable, la palanca de acoplamiento que encaja en el casquillo guía de un manguito desplazable hace que se desplace el piñón axialmente hacia la corona dentada. Cuando el piñón está completamente engranado, la palanca de acoplamiento acciona el interruptor de arranque y de este modo el motor de arranque no recibe tensión hasta que el piñón esté totalmente engranado, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el arrancador de piñón corredizo de una etapa. Entonces vemos acá, por ejemplo, en las partes que intervienen en este proceso de arrancador corredizo de piñón libre, ¿verdad? Entonces aquí pues culminamos con este tema muy importante de lo que es el sistema de encendido, sistema de arranque, ¿verdad? El sistema de start del vehículo, ¿verdad? Entonces siempre la recomendación es que si tuviéramos dudas, si tuviéramos alguna situación que no ha quedado pues claramente acerca de lo que es el motor de arranque, acerca de lo que es su funcionamiento, pues los invito a que ustedes pues me manden un mensaje por la plataforma, ¿verdad? Que podamos recalcar algún tema, algo que no se haya entendido, ¿verdad? Acerca del motor de arranque o start. Recordemos que todo esto es parte del sistema eléctrico del automóvil. Entonces es importante que nosotros sepamos las partes, su funcionamiento y posterior la reparación. Entonces muchas gracias por esta atención.